Buenas tardes, entonces vamos a comenzar con la exposición acerca de las glomerulopatías. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos entonces como generalidades que hay 1.8 millones de capilares glomerulares en forma de ovillo. Cada uno de esos ovillos está dentro de una cápsula que se llama cápsula de Bowman. Estos ovillos entonces provienen de una arteria aferente, desemboca de una arteriola eferente y pasa ya a la sangre que ha sido filtrada. Los capilares glomerulares entonces están revestidos por una membrana basal glomerular. Hay unas estructuras llamadas podocitos que se conectan entre sí para formar una barrera de filtración selectiva. Esta barrera es físico-química y está regida por el diámetro del poro y por cargas electrostáticas negativas. Entonces se encarga de excluir de la filtración a proteínas grandes y a varias células más. La albúmina entonces es principal para este tema, ya que, y vamos a explicar que para la filtración posee carga negativa y por lo cual no debería de ser filtrada, pero como tiene un radio de 3.6 nanómetros y los poros de la membrana basal glomerular tiene un radio de 4 nanómetros, permite que la albúmina cruce. Entonces, pero al momento de cruzar se recupera por los receptores de megalina y cubilina en el túbulo proximal. También los capilares glomerulares filtran entre 120 y 180 litros de agua plasmática al día. Siguiente diapositiva. Ah, no, perdón, esa está bien. La patogenia. Vamos a hablar entonces de las consecuencias o qué es lo que puede causar las lesiones. Pueden ser, por ejemplo, mutaciones genéticas en el gen de NPHS1 y NPHS2 que se asocia a síndrome nefrótico congénito, las mutaciones en el conducto de cationes TRPC6 que se asocia a glomerulosclerosis segmentaria focal, también las mutaciones en el factor H del complemento que se relaciona con glomerulonefritis membranoproliferativa o glomerulopatía C3, las mutaciones en los genes que codifican la lámina C o PPAR gamma, que se asocia con el síndrome metabólico por glomerulonefritis membranoproliferativa, y las mutaciones en los genes que codifican las cadenas alfa 3, 4 o 5 de la cadena de colágena de tipo 4, y esto se asocia con el síndrome de Alport. Bueno, la patogenia también puede ser consecuencia de hipertensión y también de la aterosclerosis, porque causan estrés tensional, isquemia o la presencia de oxidantes que originan la llamada glomerulosclerosis crónica. También puede existir, puede ser consecuencia de una nefropatía diabética. Esta ya es una lesión adquirida y se caracteriza por el engrosamiento de la membrana basal glomerular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces tenemos el proceso o progresión de la enfermedad glomerular. Para esto hay un deterioro de la función renal y son tres mecanismos los que abarcan. El primer mecanismo es la inflamación y fibrosis intersticial. En esta el resultado es obstrucción tubular que bloquea el flujo normal de la orina. Y la obstrucción o esta compresión extrínseca hace que funcionalmente deje sin nefronas a los glomérulos, perdón, sin glomérulos a las nefronas. El segundo mecanismo es el edema o fibrosis intersticial. Esto pues altera la estructura tubular y vascular que disminuye el transporte tubular normal de solutos y agua desde el interior del túbulo hasta el espacio vascular. Esta insuficiencia entonces desarrolla sostenuria y poluria. Se hacen también ineficaces los mecanismos adaptativos, ya que disminuye la producción de renina del aparato yuxtaglomerular y también con esto disminuye el efecto de influencia vasoconstrictora local de la angiotensina 2 en las arteriolas glomerulares. El tercer mecanismo son los cambios de resistencia vascular y esto porque los capilares peritulares han sido dañados, entonces el volumen transversal disminuye en las zonas de inflamación intersticial, en las zonas de edema o en las zonas de fibrosis. Y esto provoca daño isquémico y agrava la esclerosis mesangial y la esclerosis de los glomérulos menos afectados. Y para finalizar esta parte de la patogenia, está también el efecto de la proteinuria, ya que las proteínas que logran atravesar esta membrana que se encarga de filtrar, transporta citocinas y lipoproteínas que están activadas y generan especies reactivas de oxígeno. Eso entonces desencadena una secuencia de infiltración, de inflamación descendente y también induce la infiltración de linfocitos T y macrófagos en los espacios intersticiales y produce fibrosis y atrofia tubular. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, al momento de estudiar al paciente, vamos a observar tres cosas, que sería la hematuria, proteinuria y piuria. La hematuria en estos casos es asintomática la mayor parte de veces,
pero también puede surgir una sospecha de hematuria microscópica cuando se encuentran de 3 a 5 eritrocitos en el sedimento centrifugado. Entonces el médico, cuando comienza a indagar en este tipo de exámenes, se puede dar cuenta que también se acompaña de proteinuria mínima, y la proteinuria mínima tiene menos de 500 miligramos por cada 24 horas. También se deben descartar lesiones anatómicas, ya que, por ejemplo, en el inicio de la hipertrofia prostática benigna, la nefritis intersticial, necrosis papilar, cálculos renales, nefropatías quísticas y lesiones vasculares renales puede aparecer hematuria microscópica. Normalmente, la albúmina que se puede encontrar en la orina es de 8 a 10 miligramos por cada 24 horas, pero cuando hay algún desbalance del paso de esta proteína, puede aparecer microalbuminuria, que son de 30 a 300 miligramos cada 24 horas, y aquí esto se puede encontrar en una enfermedad renal. Cuando son más de 300 miligramos por cada 24 horas, la proteinuria es franca y se asocia a una enfermedad renal más avanzada. Cuando hay una proteinuria sostenida, es un nivel de 1 a 2 gramos por cada 24 horas de albúmina, y se origina cuando hay una glomerulopatía. Entonces, las personas por lo general no saben que tienen una elevación de proteínas en la orina, pero pueden tener o pueden comenzar a preocuparse cuando observan edema o cuando la orina sale espumosa al expulsarla, ¿verdad? También tenemos proteinuria benigna, proteinuria funcional o transitoria, que es menos de 1 gramo cada 24 horas, pero la explicación de esta es porque el paciente puede tener fiebre, puede haber realizado ejercicio extenuante, puede ser obeso, puede padecer de apnea del sueño, puede estar bajo estrés o puede padecer de insuficiencia cardíaca congestiva. También tenemos lo que es la piuria, que esta se caracteriza por la presencia de un número importante de leucocitos en la orina. Podemos encontrar este signo en la glomerulonefritis estreptocócica aguda o glomerulonefritis membranoproliferativa. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos los síndromes clínicos. En este está principalmente el síndrome nefrítico agudo. Lo que vamos a encontrar en el paciente es proteinuria de 1 a 2 gramos por cada 24 horas, hematuria con cilindros eritrocíticos, también piuria, hipertensión, retención de líquidos e incremento en la concentración de creatinina sérica, y también podemos encontrar disminución de la filtración glomerular. En el caso de la glomerulonefritis de progresión rápida, hay una inflamación de los glomérulos y esto pues evoluciona rápidamente, o sea, en cuestión de días. Y la concentración de la creatinina sérica aumentará en cuestión, puede ser de días y si mucho semanas. Síndrome pulmonar renal. Aquí el paciente con glomerulonefritis de progresión rápida también presenta hemorragia pulmonar por síndrome de Goodpasture, vasculitis microvascular asociada a anticuerpos citoplasmáticos contra neutrófilos, lupus eritematoso o crioglobulinemia. También tenemos lo que es el síndrome nefrótico. En esta el paciente va a presentar proteinuria importante que va a ser más de 3 gramos cada 24 horas, hipertensión, hipercolesterolemia, hipoalbuminemia, edema o anasarca, dependiendo qué tan grave esté el paciente, y hematuria microscópica. La proteinuria en límites nefróticos, en esta hay proteinuria importante, pero el paciente no presenta ninguna manifestación clínica. También tenemos el síndrome de membrana basal. En esta hay hematuria microscópica, proteinuria leve o intensa e hipertensión con incrementos de creatinina. El síndrome glomerular vascular, en los pacientes con lesión vascular pueden tener hematuria y proteinuria moderada. El síndrome vinculado con enfermedades infecciosas, aquí las causas más frecuentes a nivel mundial son el paludismo, esquistosomosis, VIH y hepatitis B y C crónicas. Por lo general, la biopsia renal permite identificar con prontitud el tipo de daño glomerular y a menudo sugiere el tratamiento indicado, pero esto no es en todos los casos. Hay algunos síndromes en donde es mejor utilizar otro tipo de prueba. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar ahora de los síndromes nefríticos agudos. Siguiente diapositiva. Entonces tenemos la glomerulonefritis postestreptocócica. Esta por lo general le da a niños de 2 a 14 años, pero de países que están desarrollados. En los países que se encuentran en vías de desarrollo es muy común que esto aparezca en ancianos debido a otras enfermedades inmunodepresoras que pueden tener. Entonces, antes de que aparezca la glomerulopatía, el paciente puede padecer impétigo estreptocócico y luego desarrolla esta glomerulonefritis del impétigo y se manifiesta entre 2 y 6 semanas después.
También puede padecer glomerulonefritis después de una faringitis. Esto se puede ver de 1 a 3 semanas después. La biopsia rara vez se utiliza aquí para hacer el diagnóstico. Por lo general, el diagnóstico se confirma por mayor concentración de ASO, o sea, antiestreptolicina O, anti-DNasa y anticuerpos contra hialuronidasa. El paciente en el cuadro inicial puede presentar hematuria, piuria, cilindros eritrocíticos, edema, hipertensión, insuficiencia renal oligúrica. También puede tener síntomas generales como cefalea, malestar general, anorexia y dolor en el costado. El tratamiento es principalmente regular la hipertensión y el edema. La diálisis pues solo se tiene que realizar si es muy necesaria y todas las personas del círculo familiar y social del paciente deben de recibir antibiótico-terapia. También tenemos la endocarditis bacteriana aguda. Esta es poco común, ya que entre los primeros 10 a 14 días el paciente ya ha recibido tratamiento y se le ha realizado alguna cirugía de urgencia, entonces es muy difícil que se produzca la lesión por este tipo de infecciones. También tenemos las comorbilidades que conllevan ese tipo de enfermedad, que sería una enfermedad cardíaca valvular, uso de drogas intravenosas, hepatitis C y diabetes mellitus. El paciente se puede presentar con hematuria macromicroscópica, también piuria, proteinuria mínima, lesión renal aguda o glomerulonefritis de progresión rápida, anemia normocítica, aceleración de la velocidad de eritrosedimentación, hipocomplementemia, valores altos del factor reumatoide, crioglobulina de tipo 3 y ANCA. El tratamiento primario incluye lo que es erradicar la infección con antibióticos durante 4 a 6 semanas. Tenemos la nefritis lúpica. Esta pues es una complicación grave y frecuente del lupus eritematoso sistémico. Es consecuencia del depósito de complejos inmunitarios circulantes que activan la cascada del complemento, lo que provoca lesión mediada por el complemento. El paciente puede presentar proteinuria, hematuria, hipertensión, grados diversos de insuficiencia renal y sedimento urinario activo con cilindros eritrocíticos. También tenemos la glomerulonefritis por anticuerpos de membrana, antimembrana basal del glomérulo, perdón. Aquí pues el paciente puede presentar inicialmente hemorragia pulmonar y cuando se asocia la hemorragia pulmonar con la glomerulonefritis vamos a hablar de lo que es el síndrome de Wood-Pasteur. La manifestación del paciente va a ser hemóptisis. Generalmente esta se da más en los pacientes que son fumadores. También un descenso repentino de la hemoglobina, fiebre, disnea y hematuria. Aquí sí se debe realizar una biopsia de riñón ante la sospecha para confirmar el diagnóstico. Se puede identificar entonces aquí necrosis focal o segmentaria que después termina en una formación semilunar en el espacio de Bowman. En el tratamiento, pues cuando el inicio se da con hemóptisis, se trata de primero de la hemorragia pulmonar, porque con esto mejora mucho el paciente. Los individuos con una forma menos grave de esta enfermedad pueden mejorar con tratamientos de 8 a 10 de plasmaféresis, acompañados de prednisona por vía oral y ciclofosfamida en las primeras 2 semanas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos la nefropatía por IgA. Esta se caracteriza por hematuria episódica vinculada con el depósito de IgA en el mesangio. Y pues esta es una glomerulonefritis regulada por complejos inmunitarios, definida por la presencia de depósitos mesangiales difusos de IgA y que suelen acompañarse de hipercelularidad mesangial. El paciente puede presentar 2 síntomas iniciales, que pueden ser episodios recurrentes de hematuria macroscópica durante o inmediatamente después de una infección de vías respiratorias altas, o puede presentar también hematuria microscópica sintomática persistente. Los factores de riesgo para padecer este tipo de glomerulopatía es hipertensión o proteinuria, también ausencia de episodios de hematuria macroscópica, puede ser principalmente en el sexo masculino, la edad avanzada y glomerulosclerosis o fibrosis intersticial extensa en la biopsia renal. Respecto al tratamiento, pues no hay un consenso respecto a un tratamiento que funcione completamente, ya que hay varios estudios que han sido contradichos entre los expertos. También tenemos la vasculitis de vasos pequeños por ANCA. En esta, pues los ANCA se producen con la ayuda de los linfocitos T y activan leucocitos y monocitos, que de forma conjunta dañan las paredes de los vasos pequeños. La lesión del endotelio también atrae a más leucocitos y esto hace que que se extienda la inflamación. Entre el tratamiento principalmente son los glucocorticoides y ciclofosfamida o rituximab.
y también se puede recomendar plasmaféresis. Hay cuatro categorías en este tipo, que sería la granulomatosis con poliangitis. Aquí el paciente va a presentar fiebre, rinorrea purulenta, dolor sinusal, poliartralgias o artritis. También puede presentar tos, hemóptisis, disnea, hematuria microscópica y proteinuria de 0.5 a 1 gramo por cada 24 horas. También está la poliangitis microscópica. Tenemos el síndrome de Churg-Strauss. Aquí pues la vasculitis de los vasos pequeños se acompaña de eosinofilia periférica. Se va a manifestar también como púrpura cutánea, mononeuritis, asma y rinitis alérgica. El origen del síndrome es autoinmunitario, pero la verdadera fisiopatología se desconoce, incluso también los factores desencadenantes se desconocen. Tenemos la glomerulopatía C3. En esta, pues como su nombre lo dice, hay una acumulación de C3 con poca o ninguna hemoglobulina y abarca la enfermedad con depósitos densos. Los pacientes entonces pueden presentar proteinuria o hematuria. La proteinuria es de rango nefrótico, eso significa que no van a haber manifestaciones clínicas de esto. También pueden presentar lipodistrofia parcial y cuerpos de drusen en la retina. Tenemos también la glomerulonefritis membranoproliferativa. Esta pues se regula por mecanismos inmunitarios. Se caracteriza por engrosamiento de la membrana basal glomerular con cambios mensagioproliferativos. Se subdivide también según el cuadro. Y son tres tipos. El tipo 1 se suele acompañar de hepatitis C persistente, enfermedades autoinmunitarias como el lupus o la crioglobulinemia o enfermedades neoplásicas. El tipo 2 y 3 están muy relacionados y pueden ser idiopáticos, y es una enfermedad mediada por inmunoglobulinas. También están los síntomas iniciales. Acá pues puede aparecer proteinuria, hematuria y piuria, fatiga y malestar. El tratamiento depende del tipo de glomerulonefritis. En el caso que sea primaria, el tratamiento es con corticosteroides. Y ahora si es secundaria, pues hay beneficio cuando el tratamiento se da a la infección, a la enfermedad autoinmunitaria o a las neoplasias coexistentes. Tenemos por último las glomerulonefritis mensagioproliferativas. En esta pues se caracteriza porque hay una expansión del mesangio y a veces se acompaña de hipercelularidad del mismo. También hay grados variables de proteinuria y hematuria. Tratamiento, pues también con este tipo de enfermedad no hay un consenso, un acuerdo para el tratamiento, pero hay beneficios con el empleo de inhibidores del sistema de renina-angiotensina, con la corticoterapia, y algunos incluso han utilizado citotóxicos. Siguiente, por favor. Continuando con el síndrome nefrótico, este comprende de una proteinuria intensa, hematuria mínima, hipoalbuminemia, hipercolesterolemia, edema e hipertensión, que puede progresar a una disminución de la tasa de filtración glomerular e insuficiencia renal si no se trata. Enseguida voy a hablar un poco sobre sus causas. Primero tenemos la enfermedad de cambios mínimos. Esta se presenta a menudo como una nefropatía primaria, pero puede acompañarse de otros padecimientos como la enfermedad de Hodgkin, alergias o el uso de AINES. Su fisiopatología no se ha definido bien, pero se cree que una citocina circulante vinculada con respuesta de linfocitos T altera la carga capilar y la integridad de los podocitos. Con la biopsia renal no se evidencia lesión glomerular ni depósitos en la microscopía óptica y fluorescente. Solamente se demuestra un borramiento de los pies en que se apoyan los podocitos, con debilitamiento de las membranas con poro hendido en la microscopía electrónica. El cuadro inicial incluye el inicio repentino de edema y síndrome nefrítico, acompañados de un sedimento urinario acelular. El promedio de excreción de proteína urinaria en 24 horas es de 10 gramos con hipoalbuminemia grave. Otros signos menos frecuentes incluyen la hipertensión, hematuria microscópica, atopia o síntomas alérgicos y deterioro de la función renal. Para el tratamiento, la prednisona se utiliza como fármaco de primera elección, administrándose diariamente o cada tercer día. Los inmunodepresores de otro tipo, como las ciclofosfamidas, se utilizan en pacientes con recidivas frecuentes o pacientes corticodependientes o corticoresistentes.
Segundo, tenemos la glomerulosclerosis segmentaria focal, que se caracteriza por cicatrices glomerulares segmentarias que abarcan algunos glomérulos. Existen unas variantes que incluyen lesiones celulares como la hipercelularidad endocapilar y proteinuria intensa. La glomerulopatía con colapso segmentario global y un deterioro rápido de la función renal o lesión de la punta glomerular. En la imagen se ve la separación de las células de membrana basal glomerular, capilares colapsados y cicatrices con la proliferación de células subepiteliales. Los cambios patológicos son más notables en los glomérulos situados en la unión córtico-medular, por lo que una biopsia de tejido superficial tal vez no identifique ninguna lesión. Es probable que la patogenia sea multifactorial. Entre los mecanismos posibles tenemos un factor de permeabilidad circulante regulado por linfocitos T, el aumento del receptor de urosinasa soluble, la proliferación celular y síntesis de matriz reguladas por el factor de crecimiento transformador beta, además de anomalías en los podocitos dependientes de mutaciones genéticas como el polimorfismo en el locus APOL1, que codifica la apolipoproteína L1, esta expresada en los podocitos. Los síntomas iniciales de la glomerulosclerosis segmentaria focal incluyen proteinuria, hematuria, hipertensión o insuficiencia renal con un predominio de la proteinuria. El tratamiento depende de si se trata de una glomerulosclerosis segmentaria focal primaria o secundaria. El tratamiento en su forma primaria incluye inhibidores del sistema renina-angiotensina, mientras que en su forma secundaria el tratamiento se basa en la causa básica y el control de la proteinuria. En la glomerulonefritis membranosa se puede identificar el engrosamiento uniforme de la membrana basal en todas las asas capilares periféricas en la biopsia renal. También se puede identificar depósitos granulosos y difusos por inmunofluorescencia. En la imagen se representan estos dos cambios: la fusión de los podocitos y los depósitos subepiteliales. En el 70% de los casos de nefropatía membranosa idiopática, se identifican anticuerpos contra el receptor de fosfolipasa A2 de tipo M, mientras que en el 5 al 10% de casos se identifican autoanticuerpos contra la trombospondina tipo 1, ambos produciendo depósitos subepiteliales. A diferencia de esto, la presencia de depósitos subendoteliales o de inclusiones túbulo-reticulares orienta hacia un diagnóstico de nefropatía lúpica membranosa. En muchos casos de nefropatía membranosa secundaria no se identifican autoanticuerpos. El 80% de pacientes con glomerulonefritis membranosa muestra síndrome nefrótico, proteinuria y hematuria, pero esta última con menos frecuencia. El tratamiento consiste de la inhibición del sistema renina-angiotensina, aparte del control del edema, la dislipidemia e hipertensión. También es recomendable el uso de inmunodepresores en pacientes con glomerulonefritis membranosa primaria y una proteinuria que es persistente mayor a 3 gramos en 24 horas. Luego está la nefropatía diabética. Algunos factores de riesgo son la hiperglucemia, hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, un antecedente familiar y polimorfismos que afectan la actividad del eje renina-angiotensina-aldosterona.
Su fisiopatología consiste del engrosamiento de la membrana basal y la pérdida de su electronegatividad por la desaparición de las fracciones del heparansulfato que forman la barrera de filtración con carga negativa. Y este cambio aumenta la filtración de proteínas séricas que pasan a la orina y que principalmente incluye la albúmina, resultando en albuminuria. También ocurre una acumulación de matriz extracelular que se relaciona con el desarrollo y la evolución de la esclerosis glomerular. Se diagnostica por lo general sin necesidad de biopsia renal con datos clínicos y epidemiológicos. La evolución natural de esta enfermedad en personas con diabetes tipo 1 y 2 es semejante, pero se diferencia en que solo se puede identificar con facilidad desde el comienzo en la diabetes tipo 1. Esta se puede retrasar mediante el control de la glucemia y la presión arterial, así como la inhibición del sistema renina-angiotensina. La enfermedad por depósito glomerular incluye la enfermedad por depósito de cadenas ligeras, la amiloidosis renal y la glomerulopatía fibrilar inmunotactoide. La enfermedad por depósito de cadenas ligeras está formada por la nefropatía por cilindros, que ocasiona insuficiencia renal sin proteinura profunda o amiloidosis, y la enfermedad por depósitos de cadenas ligeras. Esta se caracteriza por síndrome nefrótico con insuficiencia renal. En esta última se producen cadenas ligeras kappa que no poseen las características bioquímicas para formar fibrillas de amiloide, por lo que se aglutinan y forman depósitos granulosos. La amiloidosis renal puede ser consecuencia de depósitos fibrilares primarios de cadenas ligeras de inmunoglobulinas conocidos como amiloide L, o secundaria a depósitos fibrilares de fragmentos proteínicos de amiloide A sérico. La fisiopatología y cuadro clínico de ambos son similares. Los infiltrados de amiloide pueden originar una microcardiopatía restrictiva, hepatomegalia, macroglosia y proteinura intensa, a veces acompañada de trombosis de la vena renal. La glomerulopatía fibrilar e inmunotactoide es una enfermedad rara caracterizada por una acumulación glomerular de fibrillas no ramificadas dispuestas al azar. Su causa es idiopática, aunque se han identificado casos relacionados con leucemia linfocítica crónica o linfoma de linfocitos B. Luego tenemos la enfermedad de Fabry, que es un error innato ligado a X del metabolismo de la globotriaosylceramida, consecuencia de una actividad deficiente de galactosidasa alfa-A lisosómica, con la cual ocurre un depósito intracelular excesivo de globotriaosylceramida, como ilustrado aquí en la imagen a la derecha. En su forma clásica se presenta durante la niñez en varones con acroparestesias, angioqueratoma e hipohidrosis. Con el tiempo progresa a miocardiopatía, apoplejía y daño renal y mueren alrededor de los 50 años. Se necesita una biopsia renal para hacer un diagnóstico definitivo de esta enfermedad y el tratamiento incluye inhibidores del sistema renina-angiotensina. También se puede administrar galactosidasa alfa-A, que es sintetizada. Continuando con el síndrome pulmonar renal, esto consiste de dos componentes: una hemoptisis grave
y glomerulonefritis acompañada de insuficiencia renal de grado diverso. La hemorragia pulmonar es fatal y culmina en la intubación, mientras que la insuficiencia renal aguda obliga a usar diálisis. Sus causas incluyen el síndrome de Goodpasture, granulomatosis con poliangitis, la poliangitis microscópica, vasculitis de Church-Strauss, púrpura Henoch-Schönlein y crioglobulinemia en raras ocasiones. Su diagnóstico es difícil, por lo que se utiliza plasmaferesis, que es un procedimiento que separa el plasma de las células sanguíneas, y también metilprednisolona como medidas empíricas y temporales en el tratamiento. Los síndromes de membrana basal incluyen algunas enfermedades familiares en que se priva la expresión de los genes de colágeno 4. Consisten en anormalidades estructurales de la membrana basal glomerular acompañados de hematuria. También se puede producir proteinuria e insuficiencia renal progresiva cuando esta es afectada. Entre los síndromes de membrana basal se puede mencionar la enfermedad anti-GMB, una enfermedad autoinmunitaria en la que se atacan los anticuerpos contra el dominio alfa-3 NS1 del colágeno 4. También está el síndrome de Alport. Está asociada a mutaciones en la cadena de colágeno alfa-5-4 que produce hematuria, adelgazamiento y dehiscencia de la membrana basal. También tenemos a la enfermedad por adelgazamiento de la membrana basal. Esta se caracteriza por hematuria persistente o recurrente sin proteinuria, hipertensión, hipofunción renal y enfermedad extrarrenal. El síndrome onicorrotuliano, en el cual se presentan osteofitos ilíacos en la pelvis y displasia de la porción dorsal de las extremidades, relacionado en forma variable con hipoacusia neurosensorial, glaucoma y anormalidades de la membrana basal y podocitos. Finalmente, los síndromes glomerulovasculares, que ocasionan vasculitis, lesión del endotelio renal, trombosis, isquemia y oclusiones lipídicas. La nefropatía aterosclerótica puede ocurrir como resultado de la obesidad, resistencia a la insulina, tabaquismo, hipertensión y dietas abundantes en lípidos. Cuando la arteria renal se afecta y se encuentra daño en la microcirculación glomerular, esto ocasiona una nefroesclerosis crónica. Como parte de la nefropatía aterosclerótica se puede mencionar la nefroesclerosis hipertensiva, que origina daño renal permanente en cerca del 6% de personas hipertensivas. El estrés hemodinámico causado por la hipertensión maligna puede llevar a necrosis fibrinoide de vasos pequeños, microangiopatía trombótica, datos de análisis de orina dentro del rango nefrítico e insuficiencia renal aguda. Luego están los émbolos de colesterol, que se presentan en personas que envejecen y tienen complicaciones de aterosclerosis. Muestran el paso de cristales de colesterol a la circulación de forma espontánea o a menudo después de una intervención endovascular con manipulación de la aorta o el uso de anticoagulantes. También está la enfermedad drepanocítica, donde los eritrocitos deformados se adosan a los endotelios y obstruyen vasos pequeños, originando hipertensión glomerular, glomerulonefritis, segmentaria focal,
nefritis intersticial e infarto renal por oclusión de los vasos renales. Las microangiopatías trombóticas consisten en la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome hemolítico urémico. Ambos comparten los signos generales de la púrpura trombocitopénica, que incluyen anemia hemolítica, fiebre, insuficiencia renal y alteraciones del sistema nervioso. Y por último está el síndrome antifosfolípido, que puede ocasionar que se formen coágulos en las arterias, venas u órganos. Y ya para terminar, los síndromes por enfermedades infecciosas se dan por lesión de los capilares glomerulares como parte de una respuesta inmunitaria o por infección directa del tejido renal. Las manifestaciones de la respuesta inmunitaria se limitan a los glomérulos en forma de depósitos inmunitarios que dañan el riñón y producen proteinuria y hematuria. Estos síndromes incluyen la glomerulonefritis postestreptocócica, endocarditis bacteriana subaguda, el virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis B y C, otros virus como los virus citomegálicos y la influenza, la sífilis, lepra, el paludismo, el esquistosomosis y otros parásitos como la toxoplasmosis. Eso sería todo. Gracias.